Conquista tu máximo potencial presenta Vencedores en Cristo, el grupo de apoyo que transformará tu vida. Este grupo de apoyo tiene como meta acercarte a Jesús, que puedas volver a la imagen de Dios, que podamos descubrir el propósito por el cual Dios nos creó y podamos conocer más de Él. Estos estudios serán de gran bendición, no solamente para ti, pero también para tu familia, para que puedas descubrir tu verdadera identidad y puedas reencontrarte con tu Creador. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en Él encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios. Padre amado, Señor Jesús, gracias Señor por este sábado de bendición. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque siempre provees nuestras necesidades y nos ayudas en todo, Señor. Te ponemos, Señor Jesús, esta mañana en tus manos. Gracias por traernos, Señor, en tu presencia para aprender un poquito más de ti, para que tú puedas revelarte a nuestras vidas, Señor. Bendícenos, dirígenos y enséñanos en esta mañana aquello que necesitamos entender y necesitamos saber. Padre, gracias por tus bendiciones. Bendice grandemente también a Kelly, bendice a Julia, bendice a Rima, bendice a la mamá a la abuelita de Kelly. Bendice a cada una de las personas que están recibiendo los temas, Señor. Sigue obrando en nuestros corazones. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Les voy a explicar un poquito de qué se tratan estas clases que estamos dando extras. Lo que Dios quiere hacernos entender. ¿Cuál es el propósito para cada uno? Vamos a entender a través de estas lecciones cómo fue que tu vida fue creada, cómo fue que fuiste formado y cómo fue que Satanás engañó para deformar a la raza humana y cuál es el camino para nosotros volver de vuelta a la imagen y semejanza de Dios, porque es ahí donde Dios quiere llevarnos.
Es decir, Dios tiene un propósito para tu vida. No estás escuchando estas lecciones por casualidad. Dios te escogió desde el principio, desde el principio antes de nacer, ya nos escogió. Y al entender cuál es el origen, de dónde venimos, al entender cómo fue que Satanás degradó a la raza humana, y por eso es que hoy vemos pues tanta injusticia, tantas cosas que pasan, cómo fue que Dios creó todo perfecto y cómo fue que Satanás deformó la raza humana. Entonces, a través de Cristo, ya Cristo venció y nos dio la victoria para volver a ser de nuevo a semejanza a Él, que es lo que Dios quiere para que nosotros podamos entender. Este es realmente como el camino que Dios trazó desde el principio para el ser humano, porque lo que hizo Satanás fue arrebatarnos de Dios, robarnos de Él, y deformarnos y engañarnos y llevarnos a la ignorancia. Entonces, lo que vamos a estar entendiendo a través de estas lecciones es cómo fue que Dios comenzó todo, la historia, y cómo es que Dios siempre estuvo ahí tratando de llevarnos de nuevo al camino, y cómo Satanás, la lucha, el conflicto ha sido entre Cristo y Satanás por nosotros. Es decir, cómo Satanás ha engañado a la raza humana para mantenerla lejos de Dios. ¿Por qué? Porque la única manera de nosotros volver de nuevo a reencontrarnos, no solamente reencontrarte con Dios, sino reencontrarte contigo mismo, con tu verdadera identidad, con quien tú eres, recuperar la bendición que Satanás trata de robarnos, porque Satanás nos roba la bendición, Satanás nos roba el amor, nos roba la felicidad. Entonces es como reencontrarte con Dios, reencontrarte contigo mismo, para volver a ser esa persona creada a la imagen y semejanza de Dios, y salir del reino de Satanás, del reino de Babilonia, y pertenecer al reino de Cristo, que es un reino espiritual, donde Él está capacitando hombres y mujeres para llegar a que sean mujeres valientes, hombres valientes, guerreros, esforzados, que luchen, porque ya Dios nos dio esa victoria. Es decir, ya Dios nos dio la victoria de antemano. Y con estas lecciones lo que va a hacer es como una preparación para llevarte a conquistar ese terreno que tienes que conquistar, porque cada uno de nosotros tenemos que conquistar un terreno, tenemos que pasar una prueba, pero Dios no nos deja sin antes capacitarnos y enseñarnos para llevarnos de vuelta al verdadero propósito de nuestra vida, a reencontrarnos con nuestra verdadera vida, que es la vida en abundancia que Dios nos quiere dar. No solamente vida eterna, sino vida aquí, abundancia, es decir, para que llegues a conquistar la bendición que Dios tiene para ti, para tu familia, para tus hijos, para que tus hijos sean bendecidos hasta la tercera y cuarta generación, para que tú puedas pertenecer al reino de Dios, porque la lucha está entre Cristo y Satanás. Aunque haya tantas religiones, solamente hay dos caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte. Entonces, el reino de Dios consiste en que Él es vida, en que Él es luz, en que Él es la verdad. Entonces, vamos a estar entendiendo quién es Dios, quiénes somos nosotros, y cómo nos volvemos a reencontrar con ese Dios eterno que nos ama y que lo que quiere es que nosotros volvamos a Él y entendamos que le pertenecemos a Él, y pues que en su reino, en esa roca eterna donde vamos a estar cimentadas nuestras vidas, ya Satanás ya no puede tocarnos, y Satanás ya no puede tocar nuestras vidas, y lo que vamos a hacer es quitarle el derecho a Satanás sobre nuestras vidas y adorarle a Dios en espíritu y en verdad, en la libertad. ¿Ves? Porque lo que Satanás ha hecho es esclavizarnos para que nosotros no adoremos a Dios. Pues con esta capacitación es para llevarte a un nuevo nivel, es decir, a un otro nivel espiritual, donde puedas, no solamente espiritual, sino porque el hombre fue creado espiritual, mental y físico. Es decir, para encontrar la salud plena espiritual, mental y física, encontrar la vida en Cristo,
y que tu vida cobre sentido y entiendas el origen de tu vida, con lo que pasaste, las luchas que pasaste, porque a veces no entendemos lo que pasamos al transcurso de nuestra vida, las cosas que nos hirieron, el dolor que pasamos, pero como todo eso forma parte del propósito que Dios tiene para ti, para que veas el depósito con el cual Dios te creó y puedas volver a la verdadera conexión que Dios tiene para ti. Pues ese es el propósito de estas lecciones que Dios quiere pues enseñarnos, ¿sí? Entonces, ¿pudiste entender más o menos? Bueno, está bien. Bueno, entonces, para entender nuestras raíces, mira, esto es como cuando, no sé si han escuchado de cuando un niño lo secuestran desde la infancia o desde niño lo roban o lo abandonan y ese niño crece, pero hay una parte de sí que quedó perdida y él no logra reencontrarse. Entonces, ese niño cuando se da cuenta que es adoptado, cuando se da cuenta que sus padres lo abandonaron, pues él tiene una necesidad de ir a sus raíces para entender cuáles son sus raíces, de dónde vino, para poder encontrarse a sí mismo. Pues eso es lo que sucede en el mundo espiritual. Nosotros somos creación de Dios, ¿sí? Nosotros somos creación de Dios. Llegó bien, bienvenida, Dios te bendiga. Buenos días. Buenos días. Dios los bendiga a todos. Feliz día para todos. Bien, gracias. Sí, estaba dándoles una corta explicación del propósito de estas lecciones, de lo que Dios quiere para nuestras vidas, de cómo lo que hizo Satanás deformando el ser humano y cómo es que Dios nos lleva de nuevo a entender quiénes somos, de dónde venimos. Entonces es como lo que hizo Satanás fue robarnos de Dios, arrebatarnos de Él, porque somos la creación de Dios, le pertenecemos a Él. Y Él nos robó para su reino. Entonces estamos en un reino de oscuridad, un reino de mentira, un reino de injusticia. Por eso vemos hoy la injusticia, vemos la mentira, vemos que la gente no quiere saber de Dios, porque fue donde Satanás engañó a la raza humana para caer en un mundo de oscuridad, donde la gente no puede ver las cosas espirituales ni las puede entender, porque hay una ceguera, hay un entenebrecimiento. Entonces, ¿cómo fue que Jesús vino a conquistar ese mundo de oscuridad? Porque el mismo Dios descendió hasta la fosa más profunda para conquistar y sacarte a ti de allí. Entonces, ¿cómo fue que ya Dios te dio la victoria? Pero Satanás sigue engañándonos para que nosotros sigamos separados de Dios y no nos apropiemos de esa victoria que ya Dios nos dio. Entonces, por medio de estas lecciones vamos a entender cuál fue nuestro origen, cuáles nuestras raíces, de dónde venimos y cómo es que nosotros podemos llegar de nuevo a volver a apropiarnos de esa victoria que ya Dios nos dio y de esa bendición que ya Dios nos dio y reclamarla no solamente para nosotros, sino para nuestra familia, para nuestras generaciones y para las personas que están a nuestro alrededor, que Dios quiere salvar, porque Dios quiere salvar a todas las personas, pero tristemente es la decisión de cada ser humano. Pero nosotros sí podemos interceder por otras personas y podemos orar para que sean libertadas, pero entendiendo cuál es nuestra condición, entonces podemos, concientizarnos y ver que lo que está sucediendo en el mundo físico realmente es una representación de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Es decir, todo esto es un resultado. Lo que sucede en el mundo físico es un resultado de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Una batalla entre Cristo y Satanás. Un conflicto eterno entre Cristo y Satanás, de que Dios es el Dios verdadero, el principio y el fin, el que tuvo la victoria y el que tiene el control de esta historia. Y la otra parte es Satanás, un engañador que lo que quiere es destruirnos, matarnos, robarnos la bendición, y por eso engaña al mundo y tiene al mundo bajo engaño. ¿Ve? Entonces vamos a entender a través de estas lecciones cuál es nuestro origen, cuál es nuestro propósito. Entonces,
¿Qué es lo que es? ¿Por qué son lecciones aparte, separadas de los viernes? Realmente los viernes nosotros nos enfocamos en ayudar a personas que apenas están llegando, que no han tenido el conocimiento de Dios, que apenas están conociendo, y la reunión de los viernes es como para introducir. Realmente estas clases son como un segundo nivel, donde ya Dios te habla más profundamente. ¿Pero por qué ustedes? Porque simplemente vemos que tienen la capacidad, que tienen el depósito, y que ya Dios puso, Dios me estaba mostrando que ya están capacitadas para estas lecciones, porque tienen un depósito de fe muy grande. Entonces porque las reuniones de los viernes realmente es para entender la primera base, que es la fe, pero para ir a la segunda base, que es esta, que es donde vamos a ir de camino a reencontrarnos con Dios. ¿Cuál es ese camino que nos vamos a decidir para entregarle nuestra vida a Cristo? Porque vamos a entender que no hay otro camino, que solo Cristo es ese camino verdadero. Entonces, para eso es necesario pues un nacimiento de nuevo, tanto del agua como del Espíritu. Entonces, esto es una preparación para tu nuevo nacimiento, para que puedas pertenecer a ese reino eterno que es un reino eterno que Dios puso para aquellos que venzan por la fe. Y es lo que Dios nos va a enseñar. Entonces, vamos a ir a Génesis y vamos a leer el capítulo 1 y el capítulo 2, donde vamos a entender el origen de nuestra creación, cómo fue que Dios creó todas las cosas, cómo fue que Dios nos creó, y por qué a veces nosotros reaccionamos de determinadas maneras. Es como conocer un poquito más de Dios y conocer un poquito más acerca de nosotros, ¿sí? Y pues apropiarnos más de las promesas que Dios nos da. Entonces vamos a leer Génesis, vamos a leer el capítulo 1 completo, y luego de esa parte vamos a leer el Génesis capítulo 2. Pero primero vamos a leer el Génesis capítulo 1 y vamos a entender lo que Dios quiere enseñarnos a través de estas lecciones, ¿sí? Entonces, ¿tienen su Biblia? Génesis capítulo 1. Y entonces, Kelly lo lee, el capítulo 1. Vamos a hacer una oración, porque ve, siempre antes de leer la palabra debemos de orar. ¿Por qué? Porque la palabra es guiada, es revelada y dirigida y guiada por el Espíritu Santo, ¿ve? Entonces, la razón por la cual hay tantas religiones y la razón por la cual hay tantas confusiones es porque Satanás también tiene espíritus engañadores que han manipulado la palabra. Entonces, no hay otra manera de entender la palabra sino por medio de la guía del Espíritu Santo. Por eso siempre antes de leer la palabra debemos de orar, para que sea la guía del Espíritu Santo la que nos enseñe y no palabra humana, porque por eso es que hay tantas religiones, porque leen la palabra de sí y la interpretan de sí mismo, porque son espíritus engañadores que crean falsas doctrinas. Por eso es que hay tantas religiones. Pero solo el Espíritu Santo nos lleva a entender la palabra como Dios quiere revelárnosla. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, porque a través de ella nos enseñas, nos muestras, nos revelas, nos guías y nos diriges. Padre, ahora que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que seas tú guiándonos y enseñándonos, porque cada vez podemos leer y cada vez encontramos una nueva enseñanza que tú nos quieres enseñar. Entonces, guíanos, que tu Santo Espíritu pueda dirigir esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la creación. Sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y
Y fue la tarde y la mañana un día. Luego Dios haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ya entendió, o sea, separó las aguas de los cielos. Sí. Tenía Dios las tantas aguas. Sí. Ok, ahora Las sí. aguas, Ok. las aguas de los cielos, sí. Ajá, el cielo y pues el agua. Bueno, dijo también Dios, juntándose las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a los esta tierra. En la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase en el día, y la lumbrera menor para que señorase en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y
todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. A nuestra semejanza. Okay. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread a los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Amén. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Amén. Muy bien. Aquí vemos... Génesis no completo, ¿cierto? Sí, uno completo. Ok, aquí en este capítulo hemos visto el origen de la creación, ¿verdad? Hemos visto cómo fue que Dios creó todo. Pero aquí hay una lección muy importante. ¿Cómo era que estaba la tierra antes de la creación? ¿Cómo era qué era lo que había en esa tierra? Estaba antes de ser creado. ¿Cómo era la tierra? Antes de que Dios creara todas las cosas. Dice la palabra que estaba como desierta. Ajá, desordenada. ¿Qué más? Desierta. ¿Y qué más? Tinieblas. Y vacía. Tinieblas y vacía, sí. Sí, y las tinieblas cubrían el abismo. Es decir, esta era la condición de la tierra sin Dios. Es decir, no había vida allí. O sea que era toda oscuridad. Eso, era toda oscuridad. Era negro, oscuro, Ajá. vacío y todo desordenado. Estaba desierto y vacío, y las tinieblas cubrían el abismo. Había desorden y no había belleza, no había fructificación, no había multiplicación. ¿Por qué? No había nada. ¿Por qué? Porque Dios todavía no había creado, Dios todavía no había formado. Esto nos da una lección muy importante. Una vida sin Dios, que todavía no ha sido reformada, reconstruida por Dios, una vida que no tiene a Dios, porque lo que pasa es que vamos a entender cómo fue que Dios nos creó en conexión con Él, y cómo fue que Satanás nos separó de Él y deformó a la raza humana para llevarla a esta condición, a esta misma condición. Es decir, una vida sin Dios está desierta, está vacía, está en desorden y está en tinieblas. ¿Estamos comprendiendo? Sí. Ok, entonces, por eso es que hoy vemos el desastre que pasa en el ser humano,
vemos la injusticia, vemos el dolor, vemos cada día, si vemos las noticias, todos son noticias negativas, de muerte, de dolor, de miseria, de injusticia, de guerras. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir esto? Que las vidas que Dios creó están desiertas y vacías, y las tinieblas han inundado sus vidas. Es decir, esta es la condición del ser humano sin Dios. La condición del ser humano que no tiene a Dios, porque lo que Satanás hizo fue engañar a la raza humana para que viva una vida separada de Dios. Y diga que tiene un trabajo, una familia, construya una familia, construya un trabajo, vaya quizás a una religión, lleve una religión inclusive, pero no tenga a Dios, porque si no tiene a Dios en su corazón, está vacío, está en oscuridad y está en tinieblas. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? ¿Quién fue el que trajo vida? ¿Quién fue el que trajo luz? ¿Quién fue el que trajo belleza? ¿Quién fue el que trajo un panorama hermoso? El que trajo toda la creación. ¿Quién fue el que trajo todo eso? ¿Quién? Dios. Dios. Solo Dios, el que todo lo puede. Ok, aquí sacamos la segunda lección. Dios es el que puede traer la diferencia a tu vida. Dios es el que puede traer la fructificación, la belleza, el orden, la llenura, la plenitud. Vemos hoy cuántas personas carecen de alegría. Vemos personas deprimidas, tristes, solitarios, enfermos, sin esperanza, perdidos en la adicción, en la autodestrucción de sus vidas. ¿Por qué? Porque Satanás los tiene en oscuridad. Ajá, ¿estamos comprendiendo? Sí, claro, muy bien. Okay. Todo lo que dice es la pura realidad. Amén. ¿Y quién es el que trae? ¿Cómo es que una persona puede llegar a autodestruirse a sí misma? A tomar bebidas que le hacen daño a su cuerpo, a sumergirse en drogas, en alcohol, en cosas que van en contra de su cuerpo, a comer de una manera desordenada que trae enfermedades a su cuerpo. ¿Cómo es que una persona puede llegar incluso a comer hasta de la basura? Una persona que fue creada por Dios, una persona que tiene un valor incalculable para Dios, ¿cómo es que una persona puede llegar a degenerarse tanto? Y esto simplemente tiene esta respuesta: porque está en oscuridad, porque no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es luz, y donde Dios no está, hay oscuridad. Es decir, la presencia de Dios es la que trae la luz, la que trae el orden, la que trae la belleza, la que trae la plenitud, la que trae la alegría, la que hermosea el panorama. Es decir, un matrimonio sin Dios es un matrimonio que vive en problemas, en conflictos, en injusticia, en maltrato y va al divorcio. ¿Qué es lo que vemos hoy? Porque son matrimonios que viven en oscuridad. Una vida en oscuridad está cada día conflictiva, amargada, llena de dolor, llena de tristeza, llena de sobrecarga de la vida, llena de estrés, de preocupación, de ansiedad. Es una vida que está en oscuridad, que no tiene a Dios. Entonces, ¿quién es el que hace la diferencia? Dios, porque Él es el que trae la luz, Él es el que trae la vida, Él es la verdad. Todo lo que es Satanás, todo lo que pertenece al reino de oscuridad es mentira, muerte y destrucción. A mí se me pasó decirles que tomaran un papel para que escriban, porque estas son lecciones muy importantes que te van a ayudar a ti y para tu familia y para ayudar a otras personas. Sí, ya sí. Bueno, muy bien.
Ok, entonces hablábamos de que el primer principio que encontramos acá es que una vida sin Dios está desierta, vacía, está en oscuridad. Una vida sin Dios está desierta. Y eso es lo que Satanás quiere hacer con nuestras vidas. Que nosotros vivamos vidas separados de Dios para que nuestras vidas estén en oscuridad, estén vacías, desiertas, y para que el engaño sea lo que controle nuestra vida. Porque lo que hace Satanás es controlar al ser humano a través del engaño. ¿Por qué? Porque su reino, el reino de Satanás, consiste, escucha bien, el reino de Satanás consiste de oscuridad, de mentira y de muerte. Ese es su reino. Aquí es donde él quiere, donde él tiene a la raza humana engañada, bajo el engaño. Llámese religioso, llámese de todos, porque hasta las mismas iglesias él las engaña. Por eso es que es importante entender la palabra, porque aquí vamos a entender quién es el que realmente nos liberta y que nuestra confianza no debe de estar en lo que se ve, en una persona, en una iglesia. Nuestra confianza debe depender solamente de Dios. ¿Ve? Entonces es Él quien nos va a enseñar a ser verdaderos cristianos, porque hoy existen cantidad de engaños, cantidad de pastores que se llaman pastores, cantidad de iglesias que dicen tener la verdad, pero están bajo engaño. Entonces Dios nos va a aclarar todo a la luz de su palabra, para que tú no te dejes engañar y para que tú puedas vivir una vida conforme al propósito de Dios, porque es verdad. Te digo que es verdad porque yo misma lo he experimentado. Una manera de conocer la verdad no es solamente escuchar que me dicen la verdad, es también experimentarlo, vivirlo. Y es allí donde Dios te quiere llevar, a la experiencia, a la vivencia, porque ese es el verdadero cristianismo. El verdadero cristiano no es aquel que simplemente va a una iglesia una vez a la semana y tiene una Biblia y aparenta y dice todo ser cristiano, pero su vida no lo representa. No, un verdadero cristiano es aquel que tiene a Dios en su corazón y que se representa por el fruto que da. Porque no solamente es su palabra lo que habla, lo que dice, soy religioso, soy cristiano. No, es lo que habla, es lo que actúa, es lo que hace, es la manera que se comporta, es su carácter. Es decir, Dios viene a restaurarte completo, el carácter completo. Entonces, ¿cómo es que Satanás nos deformó el carácter, que nos volvió con un carácter impulsivo, con gente que es amargada, llena de ira, llena de rabia, de amargura? Vemos a diario todas esas malas actitudes de orgullo, de egoísmo, y es ahí donde Dios quiere trabajar. Todo esto de orgullo, de egoísmo, de incredulidad, de duda, de estrés, de ansiedad, de preocupación, todo esto pertenece a la oscuridad de Satanás, a la esclavitud de Satanás. Y de todo eso es que Dios te quiere libertar. Es decir, Dios quiere llevarte a un nivel donde tú puedas conquistar tu carácter y tú puedas apropiarte del carácter de Dios y puedas vivir a la altura de la sabiduría, es decir, a entender las cosas de Dios, del Espíritu, entender las situaciones que pasan en tu diario vivir, las luchas que a veces no entendemos, porque a veces se nos hace difícil entender cómo la gente nos ataca, nos odia sin motivo, la gente que nos persigue, que nos maltrata, que nos rechaza, incluso nuestra familia. Entonces, ¿por qué? Porque todo esto pertenece a la oscuridad de Satanás. Entonces, a través de todas estas lecciones vamos a estar entendiendo la injusticia, cómo opera la injusticia, cómo opera todo este engaño de Satanás, que lo que hace es separar familias,
separar vidas, porque lo que hace es dividir, traer una división interna en nuestro ser, para que un día estamos bien, un día estamos desanimados, un día queremos otro, llevarnos a vivir bajo sentimientos. Todo eso se va a derribar. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere llevarte es a una estabilidad espiritual, mental y física, donde tú puedas experimentarlo, no solo porque te lo hablaron, no solo porque te lo contaron, sino porque el mismo Dios te está enseñando. De antemano, déjenme decirles que en mí no hay sabiduría. Yo no tengo sabiduría, yo no soy sabia. Yo simplemente soy una persona que me pongo en las manos de Dios para aprender. Y lo que yo les estoy enseñando a ustedes no fue que simplemente Dios me lo dicta y Dios me lo dice. No, yo he tenido que vivirlo, he tenido que batallar guerras contra el enemigo, he tenido que luchar, he tenido que pasar en carne propia todas estas experiencias, pero que me han servido de crecimiento y de autoridad contra el enemigo. Y es lo que Dios ahora me usa para enseñarles, pero no es que en mí haya sabiduría. Todo lo que yo les enseño viene directamente de Dios que habla. Yo no podría saber estas verdades porque yo misma estoy aprendiendo. Yo misma estoy experimentando. Esta serie de Alineados al Corazón de Dios simplemente fue una serie que salió de un momento difícil, de un momento de dolor que yo estaba pasando en mi vida, en una crisis que nos vino a nuestra familia, y Dios usó esta crisis para enseñarme esta serie de Alineados al Corazón de Dios, que consta de 150 temas, donde aprenderemos la parte cómo trabaja la justicia, cómo la justicia que Dios quiere hacer en cada ser humano, la santificación y la glorificación, que es donde Dios quiere llevarte. Entonces, esto que Dios está haciendo contigo es prepararte para hacerte entender cómo es que el enemigo opera y cómo es que Dios quiere que tú entiendas sus bases, entiendas lo que Dios quiere hacerte entender, para que entiendas que tu vida sin Dios es nada y que tu vida sin Dios no tiene sentido, y puedas volver a la verdadera conexión donde está la vida en abundancia. ¿Ve? Entonces les quería dar simplemente esa aclaración de que no es que crean que yo soy sabia, que en mí tengo sabiduría. No, yo no soy más que nadie, yo no tengo sabiduría de mí misma, pero simplemente soy un instrumento de Dios que me ha puesto en las manos de Dios para ser usada por el poder del Espíritu Santo, y que sea Él quien enseñe y hable a las personas. Y yo sé que lo que Dios quiere hacer contigo es capacitarte también para que tú también puedas ser ese instrumento de bendición, para que puedas ser bendición para otras personas. Es decir, tú vas a ser ese instrumento de bendición para tu familia y para todas esas personas que crees. Por eso es importante que anotes todas estas enseñanzas, porque en ellas vas a tener la capacitación para que cuando ya seas transformado por el Espíritu Santo, transformada, Dios te pueda usar como instrumento de bendición y puedas también ayudar a otras personas. ¿Ok? Entonces estamos entendiendo hasta acá. ¿Preguntas? Bueno, entonces seguimos. Entonces decíamos que el primer principio de creación es que la tierra o el lugar, la familia, el matrimonio, la persona que no tenga a Dios en su vida es un matrimonio o un lugar o una vida o una iglesia desierta, en oscuridad, vacía y desordenada. Porque eso es lo que es un lugar, un matrimonio, una vida sin Dios. Desierto, desordenado, vacío y en oscuridad. Porque Dios es el que trae la diferencia, el que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque esto es lo que Satanás presenta al mundo: oscuridad, muerte, injusticia. Porque esas son las características de su reino: oscuridad, muerte, injusticia y engaño. Esas son las características de su reino. Es decir, ahí es donde Él engaña, ahí es donde Él controla la raza humana.
Mira, el ser humano no adora a Dios o no sirve a Dios, no es porque no quiera, es porque está bajo engaño, es porque está bajo oscuridad, es porque está bajo muerte, es porque está bajo injusticia y está bajo esclavitud. ¿Sí? Por eso es que aunque queramos servir a Dios, a veces se nos hace difícil. Es por esta situación, ¿ok? Entonces estamos comprendiendo. Esta es la situación del reino de Satanás. Y es allí de donde Dios quiere sacarte, de ese reino de oscuridad. ¿Ok? Estamos comprendiendo. Si tienen preguntas, pueden preguntar. ¿Estamos entendiendo? Lo que me importa es que ustedes entiendan. ¿Estamos comprendiendo? Sí, sí. Sí, hemos entendido muy bien. Muy todo. bien, muy bien. Ok, entonces, ahora, el reino de Dios es contrario a Satanás. Decíamos que Satanás era ¿qué? El reino, Satanás y su reino, donde él es un reino de oscuridad, de muerte, de engaño, de injusticia y de esclavitud. ¿Ya? Ahora, el reino de Dios es un reino de luz, porque Dios es luz. El reino de Dios es un reino de verdad, porque Él es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Él es la verdad. Es un reino de justicia, porque Dios es justo. Ok, Vida. es un reino de vida, porque Él es vida. Es un reino de amor. En el de Satanás también me olvidé decirles que también es odio. Odio. Satanás es injusticia, muerte, oscuridad, odio, esclavitud y mentira. Dios es totalmente lo contrario. Él es luz, Él es la verdad, Él es el amor verdadero, Él es la justicia. En Él encontramos la libertad. La libertad, ¿sí? Y Él es la vida. ¿Sí? Estamos viendo la diferencia. Entonces aquí están los dos reinos. Los dos reinos. Es decir, aunque haya tantas religiones, y aunque haya tantos engaños, y aunque haya tantas religiones y tantos engaños en el mundo, solamente existen dos reinos. El reino de la luz, el reino de Dios, el reino de la verdad, el reino del amor, que es Cristo, que Él es el principio y el fin, y el que tiene el control de la historia, el que tiene el control de la humanidad, el verdadero Dios. Este es el camino. Y el otro, que es la oscuridad, la muerte, la injusticia, el odio, la mentira y la esclavitud. Este es el engaño de Satanás. Y aquí es donde tiene el mundo a la raza humana. Aquí es donde, pero gracias a Dios, que es la luz la que viene a buscarnos, porque eso es lo importante. Mira, el mundo estaba desierto y vacío. No había nada en el mundo. La tierra estaba en oscuridad, estaba desierta, estaba vacía, no tenía vida, no daba fruto. Pero lo lindo fue que el mismo Dios vino a buscar el mundo para hacer una creación en él. Amén. Y eso te dice a ti muy algo. Tu vida puede estar desierta, vacía, así en la misma condición que estaba el mundo al principio. Desordenado, vacío, sin esperanza, sin vida, en esclavitud. Pero Jesús, Dios, es el que vino a buscarnos. El que vino a buscarnos para hacer una nueva creación en mí y una nueva creación en ti. Es decir, la luz es la que viene a buscarte. La luz es la que vino al mundo a buscar al ser humano. Es decir, Dios mismo te busca para hacer en ti una nueva creación.
¿Cuántos quieren que Dios haga una nueva creación en sus vidas? Amén. ¿Lo queremos? Amén. Amén. Muy bien. Amén. Muy bien. Amén. Ok. Entonces, el mismo Dios vino a traer la diferencia, a traer luz, a traer vida, a traer fructificación, a multiplicar. ¿Por qué? Porque Él es el que fructifica, Él es el que multiplica. Cuando tú pones a Dios como base de tu vida, entonces tu vida va a comenzar a fructificar, a multiplicar. Tu vida va a comenzar a crecer, a ir en crecimiento. Mira, eso es como si tú cogieras un árbol y tú lo arrancas. Un árbol lo arrancas de la fuente, de la tierra que es su fuente, lo arrancas. ¿Qué le pasa a ese árbol? ¿O qué le pasa a esa mata? Se seca, no puede dar fruto porque está muerte porque no tiene la fuente. Está muerta, no puede dar. Si tú coges, por ejemplo, un árbol, vamos a poner un ejemplo, un árbol de limón, está creciendo, pero coges y lo arrancas de la tierra, pues el árbol se va a secar, él no va a dar fruto. ¿Por qué? Porque no está plantado en la tierra. Bueno, eso es lo que hace Satanás con nosotros. Dios es nuestra fuente. Satanás engaña que el ser humano puede vivir una vida separada de Dios, que puede tener un matrimonio separado de Dios, que puede ser madre, que puede ser padre, que puede ser un gobernante, que puede ser un profesional, puede ser lo que sea, porque él pone cantidad de idolatría, de dioses falsos, para que nos aferremos al dinero, a la fama, al poder, a la gloria, a la belleza, a la juventud, tantos dioses modernos, que nos aferremos a eso y nos separemos de Dios. Porque hoy lo que enseña la nueva era es que tú mismo eres Dios y tú mismo puedes vivir tu vida y no necesitas a Dios. Entonces eso es como coger un árbol y sacarlo de la tierra y decirle a ese árbol de fruto y de vida. ¿Puede ese árbol dar fruto y dar vida? Es imposible. ¿Por qué? Porque está separado de la fuente. Bueno, eso es lo que Satanás hace con nosotros. Satanás nos arranca de la fuente de Dios, nos arranca de Él, nos separa de Dios, y lo que hace es hacernos vivir en exigencia de perfeccionismo. Tú tienes que ser perfecto. Si vas a una empresa, vas a ver la exigencia del perfeccionismo. Te exigen que seas perfecto, te exigen, es una exigencia de cada día. Lo que Satanás hace es hacer creer al ser humano que puede llegar a ser Dios y que puede llegar a ser su propio Dios, y pues que no necesita a Dios. Entonces aquí vemos el contraste. Aquí vemos el contraste, cómo una vida separada de Dios está muerta, está vacía y no puede dar fruto. ¿Por qué? Porque está separado de la fuente. Pues no podemos dar fruto porque no estamos separados de la fuente. Entonces, lo que Dios quiere hacer en cada vida es reconstruir las bases con las cuales Dios nos creó. Porque Dios nos creó en bases. Entonces, para entender nuestras bases, por eso estamos entendiendo el principio, de dónde venimos, cuáles son nuestras bases, para que el enemigo ya no nos engañe. Porque ustedes lo que están haciendo es buscar la luz, porque la luz es la que nos lleva al conocimiento de la verdad, la luz que es Dios. Entonces, Dios es la luz, Él es la verdad y Él es la vida. Es decir, el que pertenece a Dios, que acepta vivir en su reino, el que acepta a Cristo, va a ser una persona guiada por la luz, guiada por la verdad, y va a tener vida, es decir, va a dar fruto para vida eterna. Va a vivir en la verdad, no va a dejar que nadie lo engañe, sino que va a conocer la verdad, porque él mismo Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces vas a conocer la verdad y vas a experimentar la libertad. Es allí donde Dios quiere llevarte, a esa plenitud, a vivir una vida en abundancia, que es lo que Dios quiere hacer. Entonces, vamos a entender cuáles son nuestras bases. La primera base
es Dios mismo. Dios mismo es la base del ser humano. ¿Por qué? Porque entendimos de que una vida sin Dios está desierta, está vacía y no tiene nada. Es decir, para que un ser humano pueda tener salud, pueda tener prosperidad, pueda tener riqueza espiritual, riqueza mental, incluso bendición física, porque todas las bendiciones son añadiduras. Pero Dios lo que da es completo, porque si vemos en la palabra cómo Dios bendijo a todas las personas que lo siguieron y tuvieron bendición tanto espiritual, mental como física. Es decir, Dios te quiere llevar a la bendición completa de tu vida y de tu familia. Pero esto comienza con la nueva creación que Dios quiere hacer en ti. Lo que Satanás presenta es engaño y mentira al decir que una persona puede llegar a la fama, puede llegar al poder, puede llegar a la riqueza si le entrega el alma a Satanás. Es mentira, porque es todo lo que Satanás da es por un tiempo. Vemos, por ejemplo, los artistas. ¿Cuántos artistas, personas de fama, le entregaron su alma al diablo y hoy están muertos? No se sabe nada más de ellos. Por ejemplo, veamos un ejemplo, Michael Jackson. Vemos, por ejemplo, Whitney Houston. Todos son personas que se dejaron engañar por Satanás, por la fama, por la riqueza, por el poder, por la gloria, por todas estas cosas, y perdieron la vida. Pero en cambio, la diferencia con Dios, o sea, lo que Satanás hace es engañar y presentar primero lo que puedes tener. Riqueza, fama, y por eso engaña al mundo a poner su vista en la belleza, en la juventud, en la riqueza, en la fama, en la inteligencia, en todas estas cosas que son vanidad, y Satanás los presenta como que esto es lo que yo te doy, pero que Él no es el dueño, Él no es el creador. Aquí el dueño es Dios, aquí el creador es Dios. Satanás se presenta como Dios, pero Él no es Dios, Él es un Dios falso. ¿Ok? Él lo único que quiere es engañar y robar la adoración del ser humano. Ahora, Dios lo que hace primero, Él lo que hace es transformar tu vida, llevarte a entender que tu vida sin Dios está vacía, desierta. Primero permite el dolor, permite las circunstancias difíciles, permite las pruebas para hacerte entender que necesitas a Dios. Y cuando tú entiendes que necesitas a Dios y dejas que Él reconstruya tu vida sobre las bases que fueron las mismas bases del principio, es ahí donde Dios te lleva a la fructificación, a la multiplicación, te lleva a la verdad, te lleva a la libertad. Y como tú has creído y le has obedecido, entonces te lleva a la bendición, que la bendición es añadidura. ¿Cuál es la bendición? Tener de esa familia, de la promesa que Él te dio, de que nada te va a faltar. Es decir, lo físico es lo que Dios suple. El engaño de Satanás es hacer adorar lo físico, poner lo físico de primero. ¿Para qué? Para que tú pierdas la bendición de Dios. Pero la verdad es que lo físico no es lo primero. Por ejemplo, Satanás hace creer que la familia es lo primero, que el esposo es lo primero, que los hijos son lo primero, que el dinero es lo primero, que el trabajo es lo primero, que lo más necesario, que si no tenemos eso nos vamos a morir. Pero Dios nos lleva a entender que lo más importante y lo primero en tu vida es Dios. ¿Están comprendiendo? Amén. Si nosotros entendemos que lo primero en tu vida es Dios, ¿por qué? Porque es lo que puede darte vida, porque es lo que puede darte luz, porque es lo que puede darte la verdadera paz, el verdadero gozo. Es decir, es lo que puede darte la sabiduría para tú ser esposa, para tú ser la mejor madre, para tú ser el mejor hijo, para tú ser la mejor hija, para tú ser la mejor mujer. No importa la edad que tengas, tú darte el valor y amarte como eres, aceptarte como eres. Todo esto es el resultado de poner a Dios en primer lugar. Es decir, el primer principio para nuestra vida es que Dios es lo primero.
Dios es lo más importante. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fuente. Así como el árbol necesita la tierra para poder fructificar, para poder dar el fruto verde, para poder que permanezca, necesita la tierra y necesita el agua. Estos son fuentes de vida para la naturaleza. Bueno, nuestra fuente de vida es Dios, porque Dios puso estas fuentes, porque la fuente de todo es Dios. Dios es el que da la tierra y Dios es el que da el agua y Dios es la fuente de todo. Pero Dios lo representa así como que el pez no puede vivir si el agua no está, porque el agua es una representación de Dios. Las plantas no pueden subsistir si la tierra no está, porque la tierra es creación de Dios. Es decir, todo proviene de Dios. La naturaleza subsiste por Dios. Los animales subsisten por Dios. Todo tiene vida por Dios. Es decir, la base de toda la creación es Dios. Esa es la primera base de nuestra vida. Dios mismo. Dios mismo es la base de la creación. Dios mismo es la base del ser humano. Es decir, nuestras vidas sin Dios están en arenas movedizas. Por eso es que viene el estrés, viene la preocupación, viene la ansiedad, viene el desespero, viene la inestabilidad, viene el desorden, viene la inseguridad. Todo esto simplemente son señales de que tu vida está en tierras movedizas y necesitas la verdadera base de tu vida de firmeza, la que trae firmeza a tu vida, y esa base es Dios. Dios es la base. Dios es la base de tu vida. Él es la base de la creación. Él es la base del ser humano. Él es la base de todo el universo. Todo el universo se sostiene por Dios. Dios mismo. Él es la base de todo. ¿Por qué? Porque Él es la luz, Él es la verdad, Él es la justicia, Él es santo, Él es el amor, Él es la pureza, Él es el amor, Él es todo, todo. ¿Ok? Entonces entendimos el primer principio. ¿Cuál es nuestra primera base de creación? Dios mismo. Dios mismo. Dios mismo. Muy bien. Ok. Kelly, pudiste comprenderlo, ¿verdad? Ok. Sí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a entender la segunda base. La segunda base de creación es la palabra. Vemos que aquí decía, y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y dijo Dios, júntense las aguas, y así fue. Es decir, solo con la palabra Dios creó. Es decir, la palabra es la que sostiene al ser humano. Por eso es que hay un versículo que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra. ¿Me estás comprendiendo? Es decir, tu vida y mi vida fue creada en base y en cimiento de espiritual, Fuerte. que consiste de Dios primero y segunda base, la palabra. La palabra. Satanás engaña. Por ejemplo, Satanás te puede decir, por ejemplo, tú estás solo, tú no sirves, tú no puedes. Pero la palabra te dice, no estás solo. Yo estoy contigo. Tú eres un vencedor porque yo te hice vencedor. Entonces aquí está nuestra decisión. ¿A quién le vamos a creer? ¿A la palabra o a la mentira de Satanás? ¿Me estás comprendiendo? ¿Qué es lo que la palabra enseña y qué es lo que Satanás engaña a través de tantas teorías falsas y engaños que ha traído a través de usando al mismo ser humano para traer engaño? Entonces nuestra base firme, porque vamos a plantar tu vida en una base que Satanás no la pueda remover. Repite, Satanás no me va a poder remover porque voy a ser plantado en la roca. Amén. Satanás no va a poder. Amén. Amén. Ok, entonces entendemos que mi primera base es ¿quién? Dios. 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 Mi segunda base es ¿quién?
La palabra. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque Satanás, ¿qué es lo que viene con mentiras? Tú no vas a poder, tú no vas a llegar, te hace sentir miedo, te viene con un espíritu de miedo, te viene a apagar el deseo, te va a decir, te hace enfermar y te dice te vas a morir. Viene con lo negativo, para que pongas tu enfoque en lo negativo y pierdas la fe. Entonces, eso es el engaño de Satanás. Te hace sentir, por ejemplo, cuántas personas desde niños. Y lo que pasa es que Satanás comienza a trabajar en estas bases desde la niñez. Por eso es que este ministerio trata no solamente de enseñarte, sino de la liberación y la sanación, que esto consiste desde niño, desde la niñez es donde Satanás trabajó en las mentiras. Por eso es que nosotros ya adultos se nos hace difícil muchas luchas, muchas cosas que no entendemos, que son de la vida diaria, y se nos hace difícil porque son cosas que quedaron de la infancia. Traumas, heridas, dolor que quedó en la infancia. Por ejemplo, si de la infancia Satanás te repitió a través de la injusticia, a través del dolor, te repitió, tú no sirves, tú no puedes, tú no eres capaz, tú eres nadie, porque él lo que hace es degradar nuestra identidad con mentiras, para que vayamos por la vida buscando y tropezándonos. Y así tropezamos con engaño, con abandono, con dolor, con sufrimiento. ¿Para qué? Para hacernos creer que eso es vida. Entonces viene a hacernos sentir rechazados, que nadie nos ama, que estamos solos, que no tenemos valor. Entonces los sentimientos nos engañan, porque más adelante vamos a entender cómo es que él manipula los pensamientos, manipula los sentimientos, manipula los deseos. Entonces le hace sentir al ser humano de que no puede abandonar, por ejemplo, la adicción, porque todo esto es para llevarte al pozo, y más adelante vamos a entender de qué se tratan los pozos, donde Satanás sumerge al ser humano. Cómo es que una persona llega a sumergirse en la adicción, en cualquier tipo de adicción, porque existen dos tipos de adicción. Existe la adicción destructiva y la adicción de escapismo. Más adelante les voy a ir enseñando de qué se trata esto. Pero lo que quiero decirles es cómo Satanás desde niños, desde pequeños, nos va metiendo cada día, nos va sumergiendo más en la oscuridad, para que de ahí nunca salgamos y de ahí perdamos la vida sin Dios y perdamos la oportunidad de vivir. Porque esta vida es una oportunidad que Dios te da, es un aprendizaje donde tú vas a pasar pruebas para ver si estás capacitado para vivir eternamente o para morir eternamente. Entonces lo que Satanás quiere hacer con la raza humana es sumergirnos en la oscuridad y en el engaño, en la ignorancia, para que me faltó esa base del reino de Satanás. El reino de Satanás también es de ignorancia, y del reino de Dios es sabiduría. Anoten ese también. Ok. Entonces lo que Satanás hace es sumergirnos cada día más en la ignorancia, sumergirnos más en la oscuridad, en la esclavitud, en el odio, en todo esto, para que nunca nos encontremos con Dios. Eso es lo que él hace. Entonces, ¿cómo él comienza a trabajar? ¿Cómo comienza a operar en nuestra vida? Desde la niñez. Pero, ¿tú puedes repetir lo que dices? Que estamos aquí en la vida para un aprendizaje. Una prueba. Para un aprendizaje para la vida eterna. Sí, para la vida eterna. Sí. Eso también lo voy a explicar un poquito más detallado más adelante, no te preocupes. Simplemente estoy como dando una introducción de lo que vamos a ver más adelante. Pero esta vida es simplemente un aprendizaje donde nosotros vamos a ser probados para que podamos ir a vivir eternamente. Entonces lo que hace Satanás es engañar para que nosotros perdamos esa vida que Dios nos quiere dar, esa bendición que Él tiene. ¿Ves? Porque Dios tiene una vida para ti, tiene una herencia, tiene un propósito. Entonces lo que Satanás hace con el ser humano es sumergirlo en la oscuridad para que pierda la vida, pierda la herencia y pierda la bendición. ¿Estamos comprendiendo? Sí, claro, muy bien. Muy bien. Entonces,
¿Cómo es que Él comienza a trabajar? Desde la niñez. Desde la niñez es donde comienza a trabajar. En el transcurso de nuestras vidas, para meternos y sumergirnos cada día más en la oscuridad, para que nunca conozcamos a Dios, ¿ves? Entonces, es la luz de Cristo la que nos puede sacar de ahí, de ese mundo de oscuridad donde Satanás nos sumergió. Gracias a Dios y gracias a sus enseñanzas, que podamos apropiarnos de lo que Él nos quiere dar. Porque lo que Dios te eligió, si Dios te eligió, fue para darte el propósito, para darte la vida eterna y para darte la herencia. ¿Ve? Entonces, tú necesitas entender que esto es lo más importante de tu vida, porque esto es tu tesoro. ¿Me están comprendiendo? Tu tesoro, el enemigo te lo quiere robar. ¿Ve? En el tesoro está escondida la vida, la herencia, la bendición y lo que Dios, el propósito de tu vida. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué está escondido en esa? ¿Qué está escondido en qué está el tesoro? Ajá. El tesoro, la vida, la bendición y tu propósito. Esto está escondido en Dios. Por eso Satanás quiere robarte de Dios, quiere separarte de Dios, para que tú nunca alcances la bendición, para que tú nunca alcances la herencia, para que tú nunca alcances el propósito y no alcances la vida eterna. Por eso cuántas personas han sido engañadas hasta hoy y han muerto sin Dios y han perdido la oportunidad de vivir. Y cuando Cristo venga al final del tiempo, Él va a resucitar a todo el mundo y le va a mostrar las oportunidades que tuvieron de aceptar a Cristo y lo rechazaron. Entonces aquí es donde que quiero que entendamos la importancia que tiene Dios en tu vida, porque es un tesoro. Es un tesoro para tu vida. ¿Ok? Entonces por eso Él quiere poner estas bases en ti para que el enemigo no te separe de Él. Entonces la primera base hablábamos que era Dios. La segunda base es la palabra. Entonces les decía que Satanás trabaja desde la infancia para sembrar mentira en tu corazón, para que tú creas sus mentiras y tú no vivas según la palabra de Dios. Por eso hoy Él lleva al mundo a vivir en la rebeldía contra la palabra de Dios y contra las leyes de Dios. Porque Él sabe que si estamos en rebeldía y estamos haciendo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, Satanás tiene derecho sobre nuestra vida. Por eso fue que Dios dejó la palabra, porque es en la palabra que yo me apropio de la autoridad que Dios me dio, porque es por la palabra que Jesús venció a Satanás y nos dio la victoria a través de la palabra. Es decir, que aunque la lucha sea difícil, a veces no podamos entender, porque todavía hay cosas que sanar. Dios va a hacer esa obra de sanación desde tu infancia, para que tú puedas entender que tu cimiento está en la palabra, en lo que Dios dijo acerca de ti, en lo que Dios dijo que Él hará con tu vida. Anoche hablábamos de las aguas que dijo que va a vaciar en esa tierra seca, sin vida. Y esa es la palabra, es decir, la palabra es el cimiento que nos da la vida. ¿Por qué? Porque la palabra es Dios. Dice, la palabra se hizo carne. Ese es Jesús, la palabra. Es decir, nuestra segunda base es la palabra. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a la tercera base de creación. La tercera base de nuestra creación es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo, todo lo que creó y vio Dios, todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Es decir, lo que Dios quiere para ti es todo lo bueno en gran manera. Repítelo, lo que Dios quiere para mí es todo lo bueno en gran manera. Lo que Dios quiere para mí es todo lo bueno en gran manera. Amén. Lo que Dios tiene para mí es todo lo bueno en gran manera. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios.
Y el engaño de Satanás ha sido hacernos creer que la voluntad de Dios va contraria a nuestros deseos, que la voluntad de Dios va contraria a lo que nosotros queremos. Pero la voluntad de Dios es todo lo bueno para ti en gran manera. Lo que Satanás quiere hacer a través de la voluntad de Satanás es que nosotros vayamos a llevar al ser humano al fracaso, llevar al ser humano al dolor, a la miseria, para que tú creas que tú eres un fracasado, que tú no puedes, que tú no eres capaz, para que nunca alcances el propósito que Dios tiene para ti. Pero la voluntad de Dios es que lo conozcas y que entiendas que la voluntad de Dios es perfecta para ti y que con Dios tú no tienes pérdida. Con Dios todo es posible. Con Dios tu vida va a ir en crecimiento, en fructificación y en multiplicación. Es decir, la nueva creación que Dios quiere hacer en ti es de crecimiento, fructificación y multiplicación espiritual, mental y físico. Y esa es su voluntad. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, esta es mi tercera base, la voluntad de Dios. Debo de buscar la voluntad de Dios para mi vida porque ahora entiendo que la voluntad de Dios es la perfecta para mi vida. ¿Estamos comprendiendo? Ok. Amén, sí. Ok. La voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios es que tú pases las pruebas que Satanás te manda. La voluntad de Dios es que tú comprendas las lecciones que Dios te manda a través del sufrimiento. La voluntad de Dios es que tú alcances el tesoro. La voluntad de Dios es que tú conquistes el terreno de tu corazón, de tu familia y de las personas que están a tu alrededor. La voluntad de Dios es que alcances la vida eterna. La voluntad de Dios es que alcances la bendición. La voluntad de Dios es que llegues a la libertad en el Espíritu. Adorarle en espíritu de verdad. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Sí? Entonces, esta es la base donde Dios quiere llevarte. A la base de Dios, a la base de su palabra y a la base de la voluntad. Ok. Ahora, estas son las bases de Dios. Dios no creó al hombre como un robot. Dios creó al hombre en base de pacto. Es decir, Dios hace su parte, pero el ser humano le deja su parte. Y vamos a entender la cuarta base, que esta no, las que vimos, es las bases que corresponden a lo que Dios es fiel y que Dios no falla y Dios sigue siendo fiel. Aunque el ser humano se haya desviado de Dios, Dios sigue siendo Dios. Aunque el ser humano se haya apartado de Dios, la palabra de Dios sigue vigente. Y aunque el ser humano se haya ido de Dios, su voluntad sigue vigente. Pero hay otra parte que debes entender, que es la parte que Dios te confió a ti. Y esa es la parte que Dios te deja que tú escojas. Esto escojo. ¿Esto por qué? Porque Dios creó al ser humano en base de pacto. Quiere decir en matrimonio. Es decir, en pacto eterno. ¿Qué quiere decir? Dios es ese cimiento, como que Dios es tu padre y tú eres su hija. Tú eres su hijo. Dios es ese esposo y tú eres esa esposa. Dios es ese hermano y tú eres esa hermana. Dios es tu amigo y él es tu amiga. En esa base de conexión, de relación. Es decir, Dios creó al ser humano en base de relación. Por eso es que la primera base del ser humano es Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere relacionarse con el ser humano ¿a través de qué? A través del amor, a través de la amistad, a través de la fidelidad y a través de la justicia. Son relaciones de amor. Por eso Él pone lo físico como representación de la figura de Dios. La figura de Dios es como la de un padre. Un padre quiere lo mejor para sus hijos. Un padre quiere el bien para sus hijos.
La figura de Dios es como un esposo. Un verdadero esposo ama a su esposa, la cuida, la protege. Esa es la figura de Dios. La figura de Dios es como aquel hermano que cuida, que es fiel, ese hermano que está cuidando a su hermano menor y está ayudándolo. Esa es la figura de Dios. La figura de Dios para el ser humano es ese amigo que tú le puedes contar todo, le puedes decir todo y Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a fallar y siempre te va a apoyar y siempre te va a ayudar y siempre va a estar a tu lado. Esas son las figuras de Dios que Dios quiere que tú entiendas que Él es Él. Y haga lo que haga el ser humano, Dios sigue siendo fiel. Esa es la voluntad de Dios. Y ese es el pacto de Dios para el ser humano. Esa revelación de padre, de amigo, de esposo, de que Él es fiel. Y la segunda base es su palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra que Él habló. Porque Dios es fiel y sigue siendo su palabra. Y su palabra no cambia. Su palabra es por siempre. Su voluntad, de que esa es la voluntad de Dios. De que tú seas su hijo. De que tú seas su esposa. De que tú seas... de que Él sea lo primero, lo más importante y el centro de tu vida. ¿Estamos comprendiendo? Amén. Ajá. Entonces, cuando Dios llega a ser lo más importante, el centro de tu vida, lo más importante para tu vida, Dios pasa a ser el centro de tu corazón, el centro de tu vida. Y es ahí donde Dios quiere llevarte, hacer que Dios sea el centro de tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es el que trae la estabilidad, el que trae la seguridad, el que trae el balance. El balance, ¿por qué la gente no tiene balance, no tiene dominio, no tiene balance para comer? No sabemos comer y por eso nos enfermamos. No sabemos vivir, no sabemos tratar a nuestra pareja, por eso hay divorcios. No sabemos alimentarnos, no sabemos cuidarnos. Por eso nos estresamos, vamos en ansiedad, porque hay un desequilibrio. ¿Por qué? Porque falta el balance, el que le da el balance, el que le da el centro a tu vida, el que le da la estabilidad, ese es Dios. Dios es el que le da el balance, la estabilidad a tu vida. ¿Ok? Entonces, su voluntad es que tú entiendas estas bases y tú entiendas que su voluntad es perfecta para tu vida. Su voluntad es que tú seas esa hija, esa esposa, esa amiga, esa hermana, tú hagas ese pacto con Él, porque ese pacto está eterno. Dios no falla y sus bases son eternas. Ahora vamos a ver la cuarta base. Esa base corresponde a la libertad del ser humano. Escojo, yo decido, es decir, yo decido, yo escojo. Esa es la cuarta base, la libertad. Libertad de escojo, libertad. Porque Dios te presenta sus bases. Pero ahí en las pruebas de la vida es donde tú vas a tener que decidir. El enemigo te va a presentar situaciones donde tú tienes que escoger entre Dios o otra cosa, o otra persona. Y quizás la vida te va a llevar a prueba. Y si tú escoges a Dios, pues vas a tenerlo todo. ¿Ven? Pero tristemente muchas personas son engañadas por Satanás para escoger otra cosa antes que Dios. Ok, en la palabra, lo que Dios habló es eterno, lo que Dios queda por siempre. Satanás va a traer engaños para hacerte dudar de la palabra, para hacerte que dudes de la palabra, porque son pruebas que la vida te presenta para que tú decidas si vas a creer a la palabra o vas a creer a lo que Satanás dice. Ahí está el escojo del ser humano. Si cree en Dios, si decide por Dios. Está el escojo del ser humano, si decide poner la palabra como base. Y la tercera, está el escojo de que si hace su voluntad o hace la voluntad de Dios. El engaño de Satanás es para que el ser humano haga su propia voluntad. Pero Satanás no puede forzar a nadie. Satanás no puede obligar a nadie. La libertad de escojo es libre. Satanás no nos puede engañar a escoger. Es decisión propia. Pero esto ni Dios te fuerza. Por eso es que va a llegar momentos en tu vida donde tú vas a quizás experimentar que Dios está lejos, que tú no escuchas su voz o que Él está lejano. ¿Por qué?
Porque mira, cuando tú estás pasando un examen, todos los que han pasado examen en su vida, en el colegio, en la universidad, donde han ido, el maestro permanece en silencio. Tú estás pasando tu prueba, es tu decisión, pero el maestro permanece en silencio. Es decir, en la vida vas a enfrentarte con pruebas donde el maestro va a permanecer en silencio. Pero ahí está el escojo de decidir. Poner a Dios, poner su palabra y poner su voluntad ante todas las cosas. Ahí está la libertad del ser humano. Entonces el cuarto es la libertad. Entonces depende del escojo que tú hagas, vas a permanecer en la esclavitud o vas a permanecer en la libertad. ¿Entiendes? Ahora, como lo que dijimos ahora, que Satanás lo que hizo fue arrebatarnos de Dios, robarnos de Dios. Él nos robó las bases que Dios puso de creación. Él nos las robó. Y en lugar de Dios, Él puso al hombre mismo como Dios. A cualquier cosa como Dios. Para que adoremos otra cosa, otra persona en lugar de Dios. Es decir, Satanás te pone cualquier mentira que tú creas. Puede ser religión, puede ser una persona que tú ames, puede ser un trabajo, puede ser el dinero, puede ser la belleza, puede ser la juventud, puede ser la fama, puede ser todo lo que sea menos Dios. Entonces Satanás te va a poner todo menos Dios. ¿Ve? Entonces ahí va a estar tu escudo. Entonces Satanás lo que hizo fue robarnos de Dios. Entonces su primera simiente, su primera base de Satanás, del reino de Satanás, es Dios falso. Dios falso. Porque llámese lo que se llame, es Satanás mismo. Es decir, anoche decíamos que Satanás te puede adorar cualquier cosa. Una virgen, una estatua, una imagen, un trabajo, un dinero, una fama, una riqueza, llámese lo que sea, es un disfraz de Satanás, el mismo Satanás. Es decir, la base que Satanás, el engaño que Satanás hizo, lo que Satanás hizo fue apartarnos de las bases correctas de Dios y plantarnos en él, en esa base de Satanás. Entonces la base de engaño de Satanás es Satanás mismo. Él es la base del ser humano ahora, de nuestras bases, ¿ok? La segunda base de engaño es la palabra de mentira, donde Satanás engaña con falsas doctrinas, falsas religiones que van en contra de la palabra. Todo lo que va en contra de la palabra es mentira. Entonces Satanás puso la segunda base como su palabra de mentira. Te lleva a seguir la palabra de que el fulano y así todos van tras el montón. Vemos hoy, por ejemplo, por qué las redes sociales son famosas, porque el uno sigue al otro y sigue y seguimos, hombre, porque Satanás quiere que tú sigas todo menos a Dios. ¿Por qué es que se hicieron tan virales en las redes sociales? Porque hay una necesidad del ser humano de seguir algo, porque Dios nos hizo seguidores de Él. Y Satanás lo aprovecha para engañar. Entonces aquí está la palabra de engaño. Por eso seguimos todo. Seguimos la tradición. Seguimos redes. Seguimos el hombre. Seguimos el pastor. Seguimos la iglesia. Seguimos todo menos a Dios. Seguimos todo menos la palabra. Entonces por eso hay tantos engaños. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que dice una cosa y la palabra dice otra. Un pastor que dice una cosa y la palabra dice otra. Entonces ahí está el engaño de Satanás. Todo es disfraz de Satanás porque todo está tras la mentira. Por eso es que al conocer la palabra nadie nos puede engañar. Entonces la segunda base de Satanás es la mentira. Estamos viendo los cimientos de Dios y de su reino para tu vida y para el reino de Dios, y las bases de Satanás, del reino de Satanás, y las bases de Dios para tu vida. De las bases de Satanás para tu vida. Lo que Satanás hizo para derribar tu vida, derribar tu casa, derribarte, que pierdas la vida, que pierdas la herencia y pierdas todo lo que Dios tiene para ti.
Entonces, la primera base es el Dios falso, que es Satanás disfrazado. Que no importa cuál creencia sea acerca del Dios falso, sea una virgen, sea una estatua, sea las modas, sea la belleza, sea la juventud, sea el dinero, sea una casa, sea un carro, sea el esposo, sea los hijos. Cualquier Dios falso que Satanás haya puesto en tu vida es el mismo Dios de Satanás. No hay otro Dios. Ese es el mismo Satanás de engaño, porque él es el mentiroso, el engañador. Ok, entonces él se puso como base de nosotros sin preguntarnos, porque no nos pregunta. Él mismo nos puso como base de nuestra vida. Ok. Usurpador. Engañador, y es el secuestrador. Y la segunda base es su palabra de mentira. Créele a todo menos a la palabra. Créele a todo, por eso todo el mundo le cree a todo, y por eso hoy hay tanta falta de identidad. Vemos en las redes sociales mujeres que se desnudan, mujeres que andan vistiéndose, andan desnudas. ¿Por qué? Porque se han dejado engañar de Satanás. Han dejado que Satanás los engañe, los manipule a su antojo. Ese es el engaño de Satanás. Entonces esta es la palabra de mentira, de que sigas todo lo que quieras, pero no sigas a Dios. El primer engaño es adora todo lo que sea menos a Dios. El segundo es sigue todo lo que quieras menos la palabra. Ok, el tercero es la voluntad. Vive como quieras, come lo que quieras, haz lo que quieras, porque la mentira es disfruta la vida, porque cuando muramos ya no vamos a poder disfrutar. O la vida es disfrutar, derrochar y vivir en parrandas y vivir en libertinaje. Eso es vida. Esas son mentiras de Satanás para llevarte tras tu propio deseo de tu corazón, que está contaminado, porque el corazón está contaminado, los sentimientos están contaminados, los pensamientos están contaminados. Por eso el corazón es engañoso, dice la palabra, Jeremías 17:9. El corazón del hombre es engañoso, ¿quién lo conocerá? ¿Por qué es engañoso? Porque Satanás lo tiene usurpado, lo tiene cautivado, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es conquistar ese corazón para arrebatarle ese corazón a Satanás y devolverlo a la vida que es Dios. ¿Estamos comprendiendo? Entonces lo que Satanás quiere hacer es que tú hagas tu propia voluntad y no hagas la voluntad de Dios. Vivas conforme al deseo de tu corazón, conforme a los deseos de tus pensamientos, deseos. ¿Para qué? Para así llevarte, engañarte poco a poco y sumergir. Vemos que una persona que comienza, por ejemplo, en las drogas, comienza fumando un cigarrillo, después se va sumergiendo hasta que llega a las drogas, que va a la calle ya a vivir en la calle, porque Satanás va deformando poco a poco. Una prostituta no comienza de una vez de prostituta, comienza primero exhibiendo su cuerpo en las redes, comienza a ponerse sexy, a ponerse sexy, pero resulta que poco a poco se va degenerando y después va vendiendo su cuerpo y resulta que ya después termina como prostituta. Es decir, Satanás no degenera de la noche a la mañana, él va degenerando poco a poco a medida que nosotros le vamos creyendo y vamos haciendo nuestra propia voluntad. Mira, el engaño de Satanás es: vive conforme a tu voluntad, vive conforme a tu deseo, porque si tú haces tu voluntad, entonces estás haciendo la voluntad de Satanás. Por eso es que Satanás engaña a todas las religiones y le dice: no, la Biblia dice esto, Dios quiere hacer esto, pero no, tú vive como quieras, tú haz esto, tú vive a tu antojo, vive a tu voluntad. Entonces ahí está la guerra entre Dios y el Dios falso, entre la palabra de Dios y la palabra de mentira, entre la voluntad de Dios y entre la voluntad de Satanás. Satanás nos engaña a hacer nuestra propia voluntad, pero la voluntad no es la voluntad de nuestra la que estamos haciendo, es la voluntad de Satanás. Cuando nuestras vidas no están alineadas al corazón de Dios, cuando todavía nuestras vidas no han sido transformadas, estamos siguiendo nuestra propia voluntad. Por eso es que hay tantas religiones. De aquí es que nacen tantas religiones, porque cada quien quiere hacer su voluntad. No, Dios dice esto, pero yo hago esto a mi manera. La voluntad del ser humano.
Pero la voluntad del ser humano simplemente es un disfraz, porque realmente la voluntad que el ser humano está haciendo es la voluntad de Satanás, yendo en contra de Dios, yendo en contra de la palabra y yendo en contra de la voluntad. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para llevarte a la esclavitud, para llevarte a la muerte, para llevarte a la adicción, para llevarte a ser esclavo, para llevarte al dolor, para llevarte al sufrimiento, a la pérdida de la fe, a la pérdida de la vida y la pérdida de la vida eterna. Por eso ese cuarto cimiento está en la libertad de escojo, donde tú decides a quién le vas a creer, a Dios verdadero o al Dios falso. ¿A quién tú le vas a creer? ¿A la palabra de Dios o a la palabra de mentira? ¿A quién tú le vas a obedecer? Porque las primeras dos se basan de creer y la última se basa de obedecer. ¿A quién tú le vas a obedecer? ¿A Dios o a la voluntad propia? ¿A la voluntad de Dios o a la voluntad propia? Ahí están las dos, ahí están. Esto se llama adoración. ¿Cuál es? ¿Qué es la adoración? Creer y obedecer. Las primeras dos bases es creer. La tercera base es obedecer. Es decir, esto es creer. El creer es creer y obedecer. El creer verdadero de Dios está basado en estas dos primeras bases. Creer en Dios, creer en su palabra y obedecer su voluntad. Ese es el verdadero creer. Ahora, el falso creer de Satanás es que tú creas en Dios, supuestamente, pero es el Dios falso porque él se presenta como Dios. Que creas en la palabra, pero de boca, y no la practiques. Y que le obedezcas, que digas que eres cristiano, que digas que eres religioso, que digas que eres de cierta religión, pero vivas tu vida como quieras. Voy a la iglesia una vez a la semana, me congrego, hago oración, leo la Biblia, pero vivo mi vida a mi manera, a mi antojo, como lo que quiera, hago lo que quiera, vivo como quiera, según los deseos de mi corazón, yo sigo lo que quiera, hago lo que quiero, me alimento de lo que quiera, veo lo que yo quiero, escucho lo que yo quiero. Y eso es lo que Satanás quiere, porque si tú haces lo que tú quieres, pues tú estás haciendo la voluntad de Satanás. Llámese en cualquier iglesia que tú estés. Si estamos obedeciendo a Satanás, estamos haciendo la voluntad de Satanás, estamos sirviendo a Satanás y estamos adorando a Satanás. ¿Y esto qué? Le da derecho. Al darle derecho, pues nos esclaviza, nos mantiene bajo engaño, nos mantiene bajo injusticia y nos mantiene bajo oscuridad y nos mantiene bajo esclavitud. Por eso es que las personas no pueden salir del alcohol, no pueden salir de las drogas, no pueden salir de la prostitución, no pueden salir del homosexualismo, no pueden salir del lesbianismo, porque están esclavos. Porque esta cuarta es la voluntad, es decir, la decisión del ser humano. Es decir, las primeras son adoración a Dios y la cuarta es la libertad de escojo. ¿A quién tú vas a adorar? ¿Vas a adorar a Dios o vas a adorar a Satanás? Adoraciones yo no adoro lo que yo diga, yo adoro lo que yo hago. Lo que yo hago, eso adoro. No es de palabra. Hay personas que creen, no, porque yo soy cristiano y voy a una iglesia. No es lo que tú digas. Tú puedes decir que tú eres cristiano y leer la Biblia y orar y hacer todo lo que quieras hacer y hacer obra misionera. Pero si tú no estás viviendo, tú no estás haciendo la voluntad de Dios, todavía estás en adoración a Satanás. Y de esto es que Dios nos quiere libertar. Pero aquí entonces está el cuarto escojo, que es la libertad. Yo decido a quién adorar. Es mi libertad, que ahí Satanás no me puede forzar. Mira, tú puedes estar en lo más profundo de Satanás, donde Satanás te haya engañado en lo más profundo, pero ahí tú puedes decidir. O le creo a Dios, o le creo a su palabra, o le creo a su voluntad. Esa es la decisión. Y esa decisión es lo que determina
que tú tengas libertad o tú tengas esclavitud. Es decir, si creemos a Dios, vamos a tener libertad. Y si creemos a Satanás, vamos a tener esclavitud. Y si tenemos libertad, pues vamos a tener la bendición, vamos a tener la vida, vamos a tener el tesoro, vamos a tener la herencia, vamos a tener el propósito, vamos a vivir en el reino de luz, en el reino de la verdad, en el reino de la justicia, en el reino del amor y en el reino de la verdad. Pero si le creemos a Satanás, pues Satanás lo que va a llevar es a esclavitud y de ahí nos va a sumergir en la muerte, en la enfermedad, en el dolor, en la pérdida, para que perdamos la vida eterna. Entonces aquí está mi escojo, la libertad. ¿A quién yo decido escoger? ¿Hemos entendido? ¿Hemos comprendido? Sí, hemos comprendido muy bien. Amén. ¿Tienen preguntas? No, en el momento yo no. ¿Tienen? Pero todo se me quedó grabado. Gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Yo tenía preguntas del escojo, de la voluntad del corazón propio. Sí. ¿Qué es eso? O sea, si uno sigue la voluntad de uno mismo, Ajá. como el corazón está corrupto, Sí. entonces no está siguiendo la voluntad de Dios, ¿no? No. Así es. Sí. Ajá. O sea, lo que dicta el corazón. Eso, lo que dicta el corazón. Lo que dicta el corazón. Ajá. Sí, pero lo que dicta el corazón, pero si el corazón está corrupto, entonces está siguiendo la voluntad de Satanás. Eso, sí. Por eso el corazón tiene que ser transformado para hacer la voluntad de Dios. Sí, eso es lo que Satanás también predica y pinta. Porque, por ejemplo, en la televisión siempre dicen, no, sigue tu corazón, sigue los deseos de tu corazón. Pero la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso. ¿Quién lo hallará? ¿Quién lo conocerá? Solo Dios conoce el corazón y los deseos del corazón. Eso es lo que el hombre hace. El corazón no es físicamente el corazón, sino lo que es la decisión, la mente. De eso se trata, de soltar esa voluntad, de soltar ese corazón para que nosotros no queramos hacer nuestra propia voluntad, que no es la voluntad de Dios, sino la de Satanás, y sino soltarnos a la voluntad de Dios, que es perfecta. Porque, y exactamente yo quería compartirles un versículo que el Señor me hace recordar, que dice Jeremías 29, del 11 al 13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, y a todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. Amén. Tremendo. Eso es lo que Jeremías Dios, 29, 11 al 13. esos son los planes que Dios tiene para nosotros. Planes de paz, planes de bendición, y es a donde Dios quiere llevarnos. ¿Ok? Entonces, ¿pudimos entender? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a cerrar con una oración. Amén. Amén. Es ahí donde Dios quiere llevarnos a la estatura de Cristo. Y es ahí donde vamos a llegar. Y vamos a vencer porque ya Cristo nos dio la victoria. Es decir, ya Dios nos dio la victoria. Y vamos a ir entendiendo cada día y apropiándonos más y cobrando autoridad sobre el enemigo, porque el enemigo no puede derribarnos, porque ya estamos escondidos en los brazos de Dios. Solamente cuando tú decides creer y ponerte en las manos de Dios, ya tu vida está escondida en Cristo, bajo su justicia. Entonces ahí es donde Dios comienza su preparación para llevarnos a la vida eterna. Amén. Eso que dijo Julian es muy importante también, ese pedacito de que el desvío comienza con decisiones pequeñas. Eso. O sea, por ejemplo, y eso es muy importante como que poner atención ahí, porque él dice, es que la no te va a tentar con cosas grandes porque de una tú te vas a alarmar y dice, no, eso no está bien. Sí. Pero empieza con cosas pequeñas, como por ejemplo la alimentación. Ajá. Tú dices, yo sé que la Coca-Cola está mal. Sí. Entonces, pero tú tienes esa adicción porque es adictiva. Sí. Entonces tú dices,
no, yo me acabo de levantar, me tomo una Coca-Cola. Sí. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces todas esas malas decisiones desde primitivas, desde la alimentación, desde que tú escoges para ti mismo, son las que te van desviando poco a poco del camino a un camino desordenado, como estábamos hablando, una vida desordenada. Sí, Entonces esas decisiones de la vida cotidiana, el poder decidir correctamente en cada cosita, detalle de la vida cotidiana, son parte también de hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de tu corazón, porque el corazón correcto, entonces dicen, a mí me gusta mucho el dulce, el pastel, y entonces por ahí te va desviando, que ya te da una diabetes, una cosa, y por ahí va. Muy bien. Así mismo, porque lo que pasa es que Satanás en pequeñas decisiones por eso les dije que Satanás no comienza de la noche a la mañana. Satanás no vuelve una persona delincuente, de la noche a la mañana Satanás no enferma a una persona, de la noche a la mañana Satanás no vuelve una persona prostituta o homosexual. Es poco a poco, con cositas pequeñas que él va trabajando, y eso comienza desde nuestra niñez a deformar nuestros gustos, nuestra manera de comer, nuestra manera de actuar, lo que escuchamos, lo que vemos. Todo eso influencia nuestra vida, nos va adoctrinando en las diferentes maneras en donde asistimos, en donde vamos. Perdón, comienza como colocándole a uno tentaciones. Ajá, sí, poquito a poco, trampitas, son como trampitas, poquito a poco. Entonces, ¿qué es lo que él quiere hacer? Llevar a la persona a la enfermedad. Por eso te dice, come lo que quieras y puedes comer de todo lo que quieras, porque todo, come según el placer de tu apetito. Pero no deja ver la consecuencia de que te puedes enfermar, de que te puede dar un cáncer, de que te puede dar un azúcar. Entonces, ¿cuántas personas que reaccionan solamente cuando les llega la enfermedad? Pero lo que Dios quiere hacer es que nosotros reaccionemos antes de que llegue la enfermedad, porque es que muchas veces ya cuando llega la enfermedad ya está tarde. ¿Cuántas personas que cuando se dan cuenta que tienen cáncer ya es donde quieren cambiar todo y ya no pueden porque ya les queda corta vida? Eso es lo que Satanás hace para degradar al ser humano, porque el ser humano está compuesto de espiritual, mental y físico, y todo está conectado. Es decir, todo lo que hacemos, todo lo que actuamos, todo lo que pensamos, los sentimientos, lo que comemos, todo influencia en nuestra vida física, mental y espiritual, en nuestra salud. Entonces es lo que Satanás quiere hacer, enfermar a la gente, que la gente viva fracasada, que la gente viva engañada. Eso todo forma parte de la oscuridad. Ya ustedes lo han podido entender. Entonces Dios, gracias a Dios y a su luz, que Él es el que nos enseña a vivir, porque Él es la vida. Él es el que viene a enseñarnos a vivir, enseñarnos a comer, enseñarnos a ser madre, enseñarnos a ser esposa, enseñarnos a ser esposo, enseñarnos a ser amigos, enseñarnos a vivir, a comportarnos, a tener un carácter que no nos domina, nos controla. Muchas personas son controladas por el carácter, dominadas por el carácter. Pero ¿cómo nosotros vamos a aprender a dominar el carácter, a dominar las tentaciones, a dominar? Porque no es nuestro corazón el que domina, es si le damos el lugar a Dios. Dios nos va a dar la victoria sobre nuestros mismos deseos pecaminosos, sobre nuestras mismas debilidades que Satanás se aprovecha, porque lo que Satanás hace es aprovecharse de nuestras debilidades, nuestras necesidades, para meternos en el pozo de adicción, donde Él quiere destruirnos y al final llevarnos a la muerte. Pero gracias a Dios, que Dios nos dio la victoria y ya Cristo conquistó ese camino, y es lo que vamos a ir aprendiendo a través de estas lecciones. Vamos a ir comprendiendo ese camino de vida para que así podamos entender los caminos de Dios y podamos apropiarnos de esas promesas y de esa bendición, y puedas apropiarte de tu identidad y puedas llegar a las alturas de la fe y conquistar tus metas, tus sueños. Lo hermoso que con Dios
no solamente es la vida espiritual, es que tú superas tus traumas, superas tus miedos, superas las heridas que quedaron del pasado. Sí. Y también no solamente superas lo mental, sino que superas lo físico. Es decir, alcanzas tus metas, vas por más, vas cada día por ser mejor persona, por estudiar, por ir en crecimiento, tanto espiritual, mental, físico, intelectual, aprender más idiomas, ir por nuevas metas, ir por nuevos sueños, alcanzar esa empresa que quieres. Es decir, es estar con Dios, es crecimiento en todos los sentidos, alcanzar esa carrera que tanto deseas, tener esa familia unida que tanto quieres. Es en todo ámbito de la vida donde Dios quiere trabajar en ti. Y esa es la vida abundante, la vida en plenitud que Dios quiere darte. No solamente aquí, sino en la vida eterna. Amén. Bueno, entonces que Dios nos bendiga en esta mañana. Y vamos a orar para terminar. Amén y amén. Amén. Vamos a orar para terminar. Entonces vamos a organizar este horario. Vamos a dejarles saber el sábado para qué horas, porque lo vamos a seguir haciendo los sábados con el poder de Dios. Yo creo que vamos a seguir haciendo unas horas. Y entonces así todos podamos crecer y podamos compartirlo con muchas personas más que también necesitan de estas enseñanzas que vienen directamente del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor por este mensaje tan maravilloso que nos has dado. Gracias Señor Jesús por tus bendiciones. Gracias Señor porque siempre provees nuestras necesidades. Gracias por habernos creado con amor, por habernos formado con tus manos, Señor, por haber dedicado tiempo y esfuerzo para poner un poquito de ti en nosotros, Señor, y por eso necesitamos de ti, Señor. Gracias Señor por habernos basado en ti, en tu carácter, que es ese amor, esa paz, esa felicidad, ese gozo, esa verdad, esa vida que solo tú puedes ofrecer, Señor. Gracias, Señor, porque somos basados en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tu palabra es la que siempre tú has usado, Señor, desde el principio para crear, para formar, para traer vida. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a tu voluntad. Ayúdanos a soltar las mentiras de Satanás, a soltar los engaños de Satanás, a renunciar a todas esas falsas creencias que el enemigo nos ha puesto, para que podamos creer en ti, Señor, y podamos confiar que tu voluntad es más grande, Señor. Soltamos nuestra voluntad, entregándola a ti para que sea tu voluntad cumpliéndose en nuestras vidas, Señor, para que podamos ser dignos, Señor, para que podamos estar cerca de ti, Señor. Tomamos esa decisión, Señor, de creer en ti, de confiar en ti, no importando las circunstancias, no importando las luchas, no importando todo lo que el enemigo pueda poner, que podamos ver con nuestros ojos para que nos desviemos de ti, Señor, sino que podamos confiar en ti, podamos aferrarnos a ti, a tus promesas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Amén. Que les bendiga. Amén. Les Chao. bendiga, Chao. Dios los bendiga. Feliz día. Feliz Muchas sábado. bendiciones. Feliz sábado. Quisiera escucharles la voz. Que Dios te bendiga. Esperamos que estos temas hayan sido de gran bendición, no solamente para ti, pero también para tu familia, para todos aquellos que tú sabes que necesitan escuchar este tema, que puedas compartirlo con aquellas personas que lo necesitan. Y bueno, además de eso, queremos invitarte para este próximo sábado a las 4 de la tarde. Nos estaremos reuniendo por Facebook Live y también por YouTube Live, por nuestros canales. Aquí te dejamos abajo en la descripción el canal de Conquista tu Máximo Potencial en Facebook y en Instagram. Y además en YouTube. Pues por medio de Instagram estaremos compartiendo el link para que puedas unirte a la reunión de Google Meet. Si quieres reunirte con nosotros en la reunión, estás cordialmente invitado. Y además de eso, también tendremos el Facebook Live y el YouTube Live para que puedas conectarte y puedas compartirlo con tus amigos. Así que no te lo pierdas. Estaremos tratando el tercer tema de esta hermosa serie. Y bueno, esperamos que sea de grande bendición para ti y te esperamos. Que Dios te bendiga.